Ya, vamos a hacer un... Pero tienes que acabar la cámara. Sí. Verdad. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, lo que más, como ya les dije, lo que más va a valer va a ser que me explique los resultados, ¿ya? Y nosotros, entre todos los ayudantes y auxiliares, vamos a dar una escala de puntaje a cuáles van a ser sus posibles argumentos, ¿ya? Y los argumentos, los mejores argumentos y los más novedosos van a tener más puntaje, ¿ya? Nosotros suponemos que los argumentos más fáciles van a ser los mayores, ¿ya? Por lo tanto, si le ponen un poco más de empeño, van a tener mejor nota, ¿sí? La ponderación la voy a empezar a hablar ahora con los profes para ver qué va a pasar. La ponderación de nota, ¿ya? Y con respecto a esto de explicar los resultados, va a ser en todo. Tareas, en todo lo que haga yo al menos individualmente, no las pruebas ni los controles. ¿Ya? Eso. Yo hablé muy poco sobre lo que eran los modos normales del sonido, ¿sí? Y dije algunas cosas. ¿Alguien se acuerda? Modos normales. Profe, ¿le voy a hacer zoom? Ah, sí. ¿Verdad? Por favor. Ah, maldición. ¿De qué el ejercicio de este miércoles? Puede entrar desde primer año de universidad hasta la clase pasada. Hasta la clase 8. ¿Qué pasamos la vez pasada? Hasta sonido. Menos modos normales. Vamos a ver hoy día modos normales y esto es todo. ¿Se están cansando? ¿Ya? Entonces, modos normales del sonido. ¿Recuerdan los modos normales de una cuerda, cierto? Los modos normales de una cuerda, ¿cuáles son? Una cuerda, tenemos el primer modo normal, que es de este estilo, ¿cierto? ¿Y qué me puede decir su longitud de onda de este modo normal? Ese se supone que es el modo fundamental. ¿Cuál es la longitud de onda? ¿Qué significa longitud de onda? Cantidad de distancia entre una onda con una oscilación completa. Ya. Modo normal, ¿qué modo normal? ¿Alguien online me puede decir cuál es la longitud de onda de este modo normal? ¿Cierto que este... 2L. 2L, ¿cierto? La longitud de onda es desde donde comienza y vuelve al mismo punto, ¿cierto? Se supone que aquí hay como una onda imaginaria. Todo está imaginario. Que va así y llega hasta ahí. Y ahí esto es 2L. Entonces, si se dan cuenta, el punto inicial se repite en 2L. Mira ahí. Este es el modo fundamental. ¿Ya? El segundo modo. ¿Qué me puede decir el segundo modo? Allá, en el fondo. ¿Cuál es el segundo modo? ¿De una cuerda? No. El segundo modo de la cuerda. No, no hay que... Tenemos el modo fundamental y está el segundo modo. ¿Cuál es? ¿Cómo se lo digo? ¿L? ¿Como las formitas? ¿Sí? ¿De dónde tiene un primero? ¿Dónde tiene un nodo? Al medio. Al medio, ¿cierto? Entonces sería algo así. Este sería el segundo modo. ¿Sí? ¿Y el tercero? El tercer modo sería, tiene dos nodos, sería algo así. Y creo que le dije el tercer modo, ¿ya? La longitud de onda de este sería
L medio, ¿cierto? Y la longitud de onda de este sería L tercio, ¿no? No, 2 tercios. 2 tercios, sí. 2 tercios de L. ¿Profe? ¿Profe no sería L? ¿No será L nomás? Sí, porque L medio. ¿Y la fórmula general, se acuerdan cuál era? Vamos atentos. ¿Ah? Era, ¿cómo era 2L? Partida en N nomás. Sí. 2L partido N, ¿cierto? Ya, y con esto uno puede sacar todo lo demás. Entonces, ¿se acuerdan que aquí había dos tipos de condiciones iniciales? Las condiciones de borde, digo. Condiciones de borde. Las condiciones de borde eran estas, que por ejemplo, condiciones de borde fijas, en donde U en 0,t y U en L,t es igual a L, ¿ya? Digo, a 0, perdón. ¿Qué significa esto? Que la amplitud de los bordes es 0. Estas son las condiciones de borde cerradas. Eran cerradas, ¿cierto? ¿O le puse otro nombre? ¿Cerradas? Sí. Pero están también las abiertas. Que haciendo la fuerza en el borde, nosotros teníamos que la derivada de U a de X, evaluado en X igual 0 y L, es igual a 0. Ya estas son las condiciones de borde abierto. Esto es todo para una cuerda, ¿cierto? Y la cuerda tiene movimiento, las partículas se mueven en esta dirección. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el sonido? Ya. En el sonido, ¿qué era la función de onda? Recuerdan que aquí el U de X, T corresponde a la amplitud de esta onda, ¿cierto? A la amplitud en función del tiempo. En el sonido, por ejemplo, tenemos un tubito. ¿A qué corresponde el U de X, T? Ustedes. ¿A qué corresponde el U de X, T en el sonido? Acá en la cuerda teníamos que el U de X, T es cómo varía la amplitud en función del tiempo, ¿cierto? Pero en el sonido, ¿no? ¿Cómo? ¿Por la presión? ¿La presión? Sí, o sea, no, la U no, o sea, depende de la presión, pero en este caso, ¿qué significa U? ¿Qué me puede decir qué significa U online, sabe? ¿Alguien online? No, debería ser 2 tercios, está bien ahí. La U representa la posición respecto al punto de equilibrio, ¿cierto? Recuerdan que todas las partículas están uniformemente distribuidas en el tubito de aire, ¿ya? Entonces cada partícula tenía una posición X definida. Pero cuando pasaba esta onda de sonido, se le agregaba una perturbación X de t, en donde X de t cumplía la ecuación de onda, ¿cierto? Un mini resumen. Cumplía la ecuación de onda. Entonces, las condiciones de borde, en el caso del sonido, las condiciones de borde, alguien me preguntó si esto era 3 medios, pero es 2 tercios, porque el modo n igual 3, ¿ya? Eso me da 2 tercios. Ya, condiciones de borde. Lo bueno de las condiciones de borde es que en la cerrada es la misma, ¿cierto? La amplitud justo en el borde debería ser 0. La U, 0,t
U L, T tiene que ser siempre igual a 0. Pero, cuando tenemos condiciones de borde abiertas, no tenemos fuerza como en la cuerda, ¿cierto? Entonces no podemos llegar y decir que la derivada es 0. Bueno, igual, un poquito sí, pero tiene otra razón. ¿Alguien me puede decir cuál es la condición de borde? Las condiciones de borde abierta de un tubito. ¿Fallero? Condiciones de borde abierta del tubito. Un tubo cerrado vendría a ser algo así. Está cerrado. Y aquí está abierto. Aquí hay aire. Y aquí hay otro aire. ¿Cuál es la presión que uno tiene fuera del tubo? Atmosférica, ¿cierto? Entonces siempre aquí hay P0. Lo que significa que siempre, justo en la condición de borde, se expresa en función de la presión, ¿ya? Y que siempre en el lado abierto va a tener una presión P0, ¿ya? ¿Qué significa que va a tener una presión P0? Significa que, recuerdan que nosotros escribimos que sin perturbación tenía una presión P0, presión del aire, y nosotros le agregábamos un delta de presión que depende de la onda sonora, ¿ya? Entonces, para que esto se cumpla, justo en el borde, justo aquí, o aquí, de P tiene que ser 0, ¿ya? Entonces ahora revisan su cuadernito o lo que tengan. Revisan su cuadernito y ven cómo podemos aplicar esta condición de borde. ¿A quién se le ocurre? Oigan, ya le pregunto casi nada, doble. Enrique Rebolledo. ¿Hay alguna manera de relacionar la U de X, T y la presión? No sé, profe. ¿No? ¿Alguien sabe cómo relacionar la U en función de la presión? Con la comprensibilidad. Casi. De hecho, sí. ¿Recuerdan que teníamos una formulita que era dP? dP es igual a... ¿Se ve bien, cierto? Sí. dP es menos B, que es la compresibilidad, menos B por de X a de X por el área, ¿cierto? Área. Le voy a empezar a colocar área porque se me confunde mucho con el A de la solución general. Ya. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos una posible manera de escribir la condición de borde en el borde, ¿cierto? Entonces, de alguna manera también me depende de la derivada en el borde. Al igual que acá, también depende de la derivada del borde, pero es por otras razones, ¿ya? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Yo he más integral? ¿Yo claro, no? Depende de la derivada. Porque lo que quiero es que acá, justo en el borde aquí, el delta P sea 0. Por lo tanto, para que eso pase, tiene que cumplirse esto: 0 igual menos B. Este es el delta P de U a de X por área. Entonces, como B y área siempre son distintos de 0, entonces tiene que cumplirse esto. Esto en el borde, cuando X vale L o 0.
Por eso depende del borde. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos verlo con los modos normales. Me dicen en la fórmula de P que dice al lado de la área. Esa A es A de área. Ahora la voy a llamar área, ¿ya? ¿Sí? Esa derivada igual a cero para la condicional. Sí. La ocuparemos para la condición de borde abierto. ¿Ya? Entonces, vamos. Esto también me costó más o menos generalizarlo porque es un poquito enredado, ¿ya? Así que si me van preguntando, estaría muy bien. No le vamos. ¿Recuerdan cómo era el U de X de T? Cuando teníamos condiciones de borde cerradas. Voy a escribir la función de onda, solo voy a escribir. Sí, sí. El U de X, T era. Era seno seno, ¿cierto? Sí. Sí, seno seno. Seno de KX por seno de omega t. Esto es la solución con condiciones cerradas. ¿Ya? Entonces, apliquemos la condición de borde. Aplicando la condición de borde. Tenemos que 0 va a ser igual a seno de omega t. Y tenemos que derivar el seno de kx con respecto a x. Sería k por coseno de kx. ¿Ya? Antes de eso voy a u de x. ¿Ya? Entonces, para que esto sea 0, ¿qué tiene que pasar? Con el borde. Pero tiene que ser 0, ¿cierto? Eso tiene que ser 0, porque esto depende del tiempo, esto puede ser para cualquier tiempo, pero para cuando x vale n, por ejemplo, cuando x vale n, esto tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá tenemos algo totalmente contrario al problema de condiciones de borde cerrado. Si, por ejemplo, tenemos este modo normal, por ejemplo, tenemos este modo normal, ¿ya? Acá esto es 0, ¿sí? Esto es 0, y cuando tenemos, esto debería ser de alguna manera relacionado con dp, entonces para que esto sea 0, el coseno tiene que ser 0. ¿Dónde se da esto aquí? ¿En qué parte de la cuerda se da? ¿Se está entendiendo lo que quiero, a lo que voy, cierto? ¿No? No sé, está en el borde. Más o menos. Entonces, miren, imagínense que en vez de ser esto una cuerda, es una onda de sonido. Nosotros solamente aquí estamos graficando la amplitud de la perturbación, ¿ya? Entonces, con condiciones de borde cerradas, la función de onda es de este estilo, ¿ya? Y se hace 0 en los bordes, ¿ya? Con la fórmula que está allá, nosotros podemos calcular la presión. Y podemos saber cuándo, digo, la diferencia de presión. Al calcular la diferencia de presión, nosotros podemos encontrar los puntos en donde esta delta presión se hace 0. ¿Para qué? Para poder asociarla a un borde libre, ¿ya? Entonces, el delta P es de este estilo, ¿ya? A seno de omega t por K por coseno de Km. Entonces, ¿para qué? Para que el delta de presión sea 0, tiene que suceder que... ¿Qué tiene que suceder para que esto sea 0? Kx sea igual a NP, ¿cierto?
Una cosa así. En pi menos pi medio, porque es coseno. Es coseno, sí. ¿Qué significa esto? Miren, si nosotros tenemos un 0 acá, por ejemplo, acá el seno es 0, pero ¿qué le pasa al coseno justo en el borde? Es máximo, ¿no? Si tenemos que la función de onda es mínima, es 0, tenemos presión máxima. Si acá tenemos presión 0, vamos a tener función de onda máxima. ¿Ya? Entonces, es como el complemento. ¿Ya? Por lo tanto, si aquí tenemos, a este le vamos a llamar presión máxima, tenemos función de onda 0, vamos a tener la presión máxima, que es cuando esto vale 1. ¿Ya? Sin embargo, cuando tenemos función de onda máxima, vamos a tener presión, vamos a tener delta P igual a 0. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿No? ¿Esto qué ¿Puedes significa? repetirlo, profe? Si tenemos un tubito, ¿ya? Con condiciones de borde cerradas, justo aquí, en el centro, para el primer modo fundamental, vamos a tener que la presión va a ser solo P0. Sin embargo, acá, en los bordes vamos a tener P0 más un delta P máximo, ¿ya? Máximo, ¿por qué? Porque si el seno es 0 en ese punto, si la función de onda es 0, entonces, y depende del seno, en ese punto vamos a tener una presión, un delta P igual a 0. Digo igual a 1, ¿cierto? Sería la presión, la delta P máxima. Eso es el primer modo fundamental. Entonces, lo que quiero hacer yo ahora es de agarrar este sistema, y ya sabemos más o menos cómo son las presiones, y lo otro que sabemos es que cuando tenemos condiciones de borde libre, la delta P tiene que ser 0. ¿Ya? Y eso pasa justo aquí. Entonces, para encontrar los modos normales, vamos a hacer lo siguiente. No decía 0 abajo del coseno, no, no. Lo que sabemos aquí es que cuando este es 0, este es máximo, y cuando este es 0, este también es máximo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer el mismo tubito. Este tiene condiciones de borde cerradas. Vamos a condiciones de borde. Vamos a escribir condiciones de borde. A este le vamos a llamar cerrada, abierta, ¿ya? Van a escribir el tanto. Imagínense ahora que tomamos el primer caso, primer modo normal, ¿ya? Y lo tapamos. ¿Qué va a pasar ahí? Es como si tuviéramos un tubo cerrado y abierto con condiciones de borde, que cumple las condiciones de borde, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es construir los modos normales de ese tubito usando los bordes fijos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, usando el primer modo. Sabemos que esto de alguna manera es así. Voy a escribirla ahí. Esto es imaginario. El tubo tiene largo L. Por lo tanto, hasta aquí es 2L. Esto puede seguir imaginariamente hacia acá para construir la longitud nueva. Esto de aquí también es 2L. Eso todo lo vaya a imaginar. El tubo es lo original. Y sabemos que aquí tiene que ser P0. ¿Ya? Ya, ¿entienden a lo que voy o no? ¿O está muy raro? Profe, la verdad no sé qué, no entiendo lo que estamos buscando. Lo que estoy buscando ahora son los modos normales del borde cerrado abierto, ¿ya? Para eso,
que voy a usar los modos normales del cerrado, ¿ya? Nosotros conocemos bien los modos normales de cuando tenemos ambos bordes cerrados, ¿ya? Y según la fórmula de la presión, del delta de presión que nosotros encontramos acá, sabemos que justo aquí en el medio, de este modo normal, por ejemplo, el delta P es 0, ¿ya? En L medio. Entonces, por ejemplo, si nosotros borramos esta parte, así, imaginariamente, cumple con las condiciones de borde que aquí es cerrado y aquí es abierto, ¿ya? Entonces, esto me sugiere que podemos construir los modos normales del borde cerrado y abierto usando el borde cerrado y cerrado, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, para construir, por ejemplo, el primer modo normal del borde cerrado abierto, necesitamos el primer modo del cerrado cerrado, ¿ya? Para construir el segundo, necesitamos el segundo cerrado cerrado y así. Es más claro, ¿no? Como pegar lejos. ¿Ah? Como pegar lejos. Sí, más o menos. ¿Entendió o no? En la ecuación. ¿En qué se perdió? En el cero. En el cero. Lo que estábamos buscando. Cuando bajó al gráfico de del primer nodo, Vamos con el seno de x y el coseno de x. Vamos a hacer un pequeño resumen. Ya, ¿cómo funciona el seno y el coseno en un círculo? ¿Saben cómo funciona el seno y el coseno en un círculo? Ya. El coseno vendría a ser el x tongo y el seno el y tongo. Este es el coseno de x, este es el seno de x. Ya. ¿Qué pasa? ¿Dónde es el coseno es máximo? Aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa con el seno? Es 0. Y aquí al revés. Si el seno es máximo, el coseno también es 0. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos que la función de onda, cuando es máxima, cuando es máximo o mínimo, mejor mínimo, la función de onda depende de un seno de kx. Y la delta de presión depende del coseno de kx. ¿Ya? Fíjate, seno de kx y coseno de kx. ¿Ya? Entonces, cuando la función de onda es máxima, el delta de presión es 0. Y cuando la delta de presión es máximo, la amplitud de la onda es 0. ¿Ya? Lo que sabemos nosotros por condiciones de borde fija es que la función de onda en los bordes es 0. Por lo tanto, el delta P es máximo. ¿Ya? No nos interesa cuánto vale el delta P máximo en realidad. Porque depende de otras condiciones. Pero lo que sí podemos asegurar es que cuando el U sea máximo, el delta P va a valer 0. ¿Qué significa que el delta P va a valer 0? Que justo cuando la función de onda sea máxima, la presión va a ser igual a P0. ¿Ya? Entonces, si nosotros aquí imaginariamente borramos toda la mitad de la cuerda, vamos a encontrar un borde que cumple con condiciones de borde cerrada y otro borde que cumple con condiciones de borde abierta. ¿Ya? Entonces, usando esto, nosotros podemos encontrar las condiciones de podemos encontrar los modos normales del borde cerrado abierto. ¿Ahora sí? ¿Un poquito mejor? Perfecto. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos modos, tenemos el segundo modo normal. Ahí. Acá en máximo vamos a tener una presión P0. Y acá, en el otro mínimo, que también exactamente es análogo al máximo, vamos a tener P0. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener que cortar en este punto. ¿Ya? Para tener el segundo modo normal de condiciones de borde cerrada y condiciones de borde abierto. Ahora sí, ¿entendió? Usted era como muy raro, muy estacional. ¿No? Sí, ¿No? entendí. ¿Entendí? Ya, muy bien. ¿Todavía entendió? ¿Seguro? ¿Se puede calcular el tres modos? ¿Ya entendieron allá online? Ya. Entonces,
Vamos por el primero. Acá tenemos condición de borde cerrada. Imaginariamente, el otro punto de condición de borde cerrada está aquí, pero va a ser solo imaginario, ¿ya? Entonces, para el primer modo normal, que es así, justo al medio vamos a tener P0, que es la condición de borde que nosotros habíamos impuesto acá, ¿ya? Entonces, si el tubo vale L, ¿cuánto vale la longitud de onda de este modo normal sonoro? ¿Ah? 2L. 2L de aquí hasta aquí. ¿Seguro? 4L. 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 Muy bien. Ya. ¿Quién me puede calcular cuánto vale el K1? ¿Cuánto vale el K1? ¿Nadie sabe cuánto vale el K1? ¿No sabe cuánto vale el K1? ¿No? ¿Usted sabe cuánto vale el K1? Oh. ¿Alguien online sabe cuánto vale el K1? ¿2 pi partido Profe, 4L? ¿2 pi partido en cuánto? ¿2 pi? Partido en 4L. Sí, en general esto es 2 pi dividido lambda n. ¿Ya? De ahí viene. Y uno puede seguir haciendo cosas, puede encontrar la frecuencia angular del primer modo, que es la velocidad de la onda. En este caso es la velocidad del sonido. Generalmente se le llama a esta velocidad del sonido C. ¿No? Pero no sé cuál uso, ¿ve? No sé. Ya sé. C esa es la frecuencia angular, y tenemos la otra frecuencia que generalmente es la que se mide en Hertz, que es la que miden los instrumentos de viento, que sería C sobre 4L. ¿Ya? Que sería 2 pi, esto dividido 2 pi. Entonces, si se dan cuenta, aquí encontramos el modo normal. Ya tenemos todas las propiedades del modo normal. Del primer modo normal. ¿Profe? ¿Sí? ¿De dónde salió la C? El hacer la velocidad. Ah, ya. Sí. Esta C, generalmente en la literatura, se le dice a la velocidad del sonido. C. Y posteriormente se le va a decir a la velocidad de la luz. Pero como son fijas en el tiempo en teoría, se le coloca una letra especial. Pero ese B, ese C es nuestro B que siempre usamos, ¿ya? Nuestra velocidad. Profe, Sí. que dice que es 2 pi por 4L por C. Omega 1, la frecuencia angular 1. Ah, ya. Acuérdense que, ¿cómo era? B igual K sobre W, ¿o no? Sí. B igual K sobre W. Todas esas fórmulas son fáciles de aprender, supongo. Esa es la relación de dispersión de una onda. Entonces ya, ¿se entendió esto? Si yo les digo ahora, calcúlenme el segundo modo. El segundo modo sonoro. Con condiciones de borde cerrada y abierta. El segundo modo es de este estilo, ¿cierto? Entonces, esto quedaría más o menos así. Tenemos una amplitud máxima. Bajamos. Y acá, esto es imaginario, ¿no? Sí. Acá estamos dibujando la amplitud. Máxima aquí. Mínimo y imaginario para acá. Y ahí se repite.
Lo que sabemos que aquí hay T0, y aquí también hay aquí hay 0, y acá justo aquí también hay T0. Pero realmente en el fondo. Entonces, empecemos a calcularle cosas. La longitud de onda. 3/4 de L. 3/4 de L. ¿Es 3/4 de L? ¿Seguro? ¿Ah? Parece que es 4/3. Déjame confirmar. Es 4/3. Sí, porque mira, la longitud de onda, esto yo aquí le llamé L', para diferenciarlo del L de la longitud normal. Bueno, así. Entonces, fíjate, a ver, tenemos un cuarto aquí, otro cuarto aquí y otro cuarto aquí de longitud de onda. Entonces, toda la longitud de onda la vamos a dividir en cuartos de longitud de onda. Entonces, toda la longitud de onda es 4/4. Pero el tubo que marca, 3/4. Y la longitud de onda es L más un cuarto. L más un cuarto, ¿cuánto es? De 5/4, ¿no? Cuesta. La peluda esa, ¿no? L más un cuarto. Entonces la longitud de onda, ¿no? Es. ¿Cómo se puede decir 5/4? No, pues 4/3, disculpa. No, debería ser 4/3. Algo estamos haciendo mal. L más 1/3. Sí, es L más 1/3. Sí, ¿por qué? Porque el L, en realidad esto es lo mismo que decir 3 tercios, que sería 1, 2, 3, ¿cierto? Ahí sí. Y lo que queda es 1/3. Entonces me quedaría, esto es 1/3 de L, y esto es 3L tercios. Ahí sí. ¿Ya? Y la suma dan 4/3. La longitud de onda. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Sí. Compañera de azul. No hay. ¿Se entendió? ¿Se entendió que 4/3 de L? ¿Y cuál es el número de onda? ¿Cuánto vale el calor? Dos pi partido de la longitud de onda, ¿cierto? 3/4 L. Sí, lo que pasa es que me gustaría dejar este 4L, porque se repite en todos lados. ¿Qué era la C? La C es la velocidad del sonido. Como aquí estamos en sonido, y generalmente aquí en los modos normales se ven en instrumentos de viento, se trabajan en el aire y con sonido. Esta es la velocidad del sonido. Ya, y para complementar más, tenemos lo mismo que el K, pero multiplicado por C. Y tenemos la frecuencia. Una frecuencia que vendría a ser, claro, C, 3C dividido 4L, ¿cierto? Ahí sí. Ya. Y no quiero hacer más, pero lo que les voy a decir ahora, hagamos otra más, ¿o no? Aquí estamos. Y para tomar un descansito ahora. ¿Profe? ¿Ah? Ahí en la frecuencia no sería 4L por C partido en 3. Porque el lambda está dividiendo el C. ¿No necesitaría invertir la fracción? El lambda está dividiéndose. ¿La frecuencia? Ah, sí. No, pero la frecuencia, Ahí lo C multiplico. partido lambda por F, No, yo sé partido 4/3. por lo tanto F vale omega sobre 2. ¿No? ¿Sí? ¿Está bien eso? Por sacar velocidad era. Entonces, lo único que tengo que hacer con el omega es matar el 2pi. El tercero, el último,
¿Cómo es el modo normal cerrado? Es algo así, ¿o no? ¿Ya? Acá tenemos P0, acá tenemos P0, y acá tenemos P0. Por lo tanto, tenemos que matar el tubo aquí. ¿Ya? Entonces el tubo con condiciones de borde cerrada sería algo así. ¿Ya? De largo L. Y vamos a tener 1, 2, 3 y aquí un imaginario. De hecho, ya ni siquiera es necesario. ¿Por qué? Si dividimos esto en cuartos de onda, vamos a tener una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Por qué lo divido en cuartos de onda? Porque es más fácil. Más fácil para sacar la fracción. ¿Por qué? Porque ¿cuántos cuartos de onda hay en L? 1, 2, 3, 4, 5 cuartos de onda. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la longitud de onda? Sí, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? La longitud de onda es 4, 5. ¿Eso está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Qué? En el K, el N, ¿cómo se usa como estresado nomás? N es el número del modo. Ah, Entonces aquí estamos viendo el primero, aquí el segundo, aquí el tercero. No, ya está el segundo, aquí está el tercero. Por eso 3 y por eso 2. ¿Sí? Ya, entonces, como pueden ver, el lambda 1 vale 4L, lambda 2 vale 4/3 de L, y lambda 3 vale 4/5 de L. Entonces, ¿cuánto vale lambda n? Ya, sabemos que arriba siempre hay un 4L. ¿Cierto? Hay un 4L acá, 4L allá y 4L allá. ¿Qué cambia? El denominador. Pero, ¿qué números cambian? 1, 3 y 5. ¿Qué es eso? Impares, ¿cierto? ¿Y cómo escribo un número impar? 2n más 1. Queda menos 1, porque el n igual a 1 va a valer 1. Pero también sirve el más 1. Entonces, con esta construcción nosotros encontramos la longitud de onda general de cada modo normal de un sistema cerrado abierto. ¿Ya? Y bueno, ustedes ya en su casa pueden calcular cuánto vale la frecuencia de n, omega de n y k de n. ¿Ya? ¿Ahora sí se entendió? ¿Es claro? ¿Es realmente claro? Ya. Antes de irnos al recreo, porque se nos está juntando mucho CO2, veamos condiciones, como ya condiciones, vamos a ponerle abierta, abierta. Ya, el primer modo normal. El primer modo normal cerrado, esto es cerrado, cerrado, es así. En donde justo aquí es PC. ¿Es posible construir el primer modo normal, abierto, abierto, teniendo ese modo normal? No. ¿Por qué no? ¿Ah? Muy bien, muy bien. Parece que entendió lo que estábamos haciendo. Felicitaciones, caballero. No podemos, ¿cierto? No podemos construir el primero. ¿Por qué? Porque aquí hay un P0, pero no podemos, como no tenemos otro P0, no podemos cortarla para que queden un P0 en un lado y un P0 en el otro lado. Entonces saltemos al segundo modo normal. Aquí hay P0, aquí hay P0. Entonces si nosotros matamos esta parte, vamos a tener un borde abierto acá y otro borde abierto acá. Entonces de este segundo modo podemos encontrar el primero con condiciones de borde abierto. Chiquillos, los online están bien. Están durmiendo. ¿Y ustedes qué hacen cuando están online? En la clase. Profe, Atentamente. en la fórmula de lambda de n dice 4L partido en 2pi o en 2n. 2n menos 1. Ah, ya, gracias. Entiendo lo que escribe en chiquitito. ¿Qué es escribir en chiquitito? ¿Esto? Ah, los peceros, son puros peceros. Todos estos chiquititos son peceros.
puros P0. ¿Por qué queremos saber dónde es P0? Porque queremos saber dónde cortar esto para que sea condiciones de borde abierta. Entonces, por lo que entiendo, la flauta es un instrumento que tiene condiciones de borde cerradas y abiertas. Y el truco ahí, el pituto es el que deja solamente entrar el aire y no salir. Por eso, condiciones de borde abiertas y cerradas. Entonces, los modos normales son de este estilo. Entonces, si ustedes agarran una flauta, la miden y calculan su largo, pueden ver cuáles son las frecuencias que van a tener cuando uno tapa distintos hoyitos, ¿cierto? Porque cuando se supone que uno tapa hoyos, ¿cierto? Entonces el aire sale por el siguiente. Entonces ahí tienen más o menos cuál es el largo desde el pituto hasta el hoyito y saber más o menos cuánto es la frecuencia del tono de ese sonido, ¿ya? Veamos, abierto, abierto. Entonces, la longitud de onda. A ver, esto quedaría algo así. Imaginariamente así, imaginariamente así, ¿cierto? Bien. Entonces, si dividimos por cuartos de onda, esto es 2L medio, ¿cierto? Porque hay 2 cuartos, y sobre un cuarto acá y un cuarto acá. ¿Cuánto es la longitud de onda? ¿Ah? L. Totalmente seguro. L es esto. 2L, ¿cierto? 2L. Aquí va cambiando la cosa, ¿no? ¿Cómo que no entendí? ¿Ah? La longitud de onda es todo esto, ¿cierto? Esto vale L. Y como recuerda que dividimos un cuarto de L para que sea más fácil, un cuarto de longitud de onda. Un cuarto de longitud de onda es esto y esto. Entonces, todo esto se divide en 4. Y como solamente tenemos 2 adentro, y vale L, entonces si 2 cuartos de onda valen L, 4 cuartos de onda valen L total. ¿Ya? Bueno, y 2 puntitos para todo lo demás, ustedes ya saben calcularlo. El siguiente modo que vamos a usar, el segundo tendría que ser así, ¿no? Ahora sí podemos usar el tercero, el único que no se puede usar es el primero. Tercero. Tercero. ¿Ya? Entonces el tubo va a tener que ser de largo L. Ahí está. Entonces, para no borrar acá, tenemos que L, en realidad tenemos 1 cuarto de onda, 2 cuartos de onda, 3 cuartos de onda, 4 cuartos de onda, ¿cierto? ¿Cuánto vale la longitud de onda? ¿Ah? La longitud de onda es 1, 2, 3 cuartos de onda, 4. L, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, por lo tanto, aquí voy a anotarlo nomás. De manera general, uno puede demostrar que el lambda L es 2L sobre L. Esto. Ahí está. Estos son los famosos modos normales sonoros, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Tomemos un break. Hasta las 11. ¿Cuánto le doy? Hasta las 11:17. ¿Ya? 11:17. Ya, chiquillos, breaks. Chiquillos, ¿pueden ventilar un poco que esta cuestión va a empezar a sonar ya? Volvemos al tiro. ¿Qué horario será el ejercicio el miércoles? Yo creo que va a ser en el segundo bloque. ¿Ya? Espero repaso. Vamos a ver ahora el famoso efecto Doppler. ¿Ustedes sabían que existía? Les dije que existía efecto Doppler de luz también. Por eso le dicen corrimiento al rojo en estos los astrónomos. A algunas cosas. Pues si escuchan en la tele algunas. Porque se generan. Ya, en fin.
No quiero. Entonces, ¿qué es el efecto Doppler? La famosa ambulancia, ¿cierto? Y Sheldon creo que se disfrazó de efecto Doppler también, cuando era entretenido. Entonces, tenemos un emisor. Cuéntame el chiste. Ah, tiene frío, pero acá está más templado. Tenemos un emisor. ¿Qué pasó? ¿Ah? Un emisor que emite una onda. Una ondita. Y le hacemos zoom a la onda y vemos una onda. Entonces, la onda tiene pics, ¿cierto? Vamos a ponerle P1 y P2. Oh, ¿verdad que tenemos gente online? Vamos a hacer más grande esto. Tenemos una onda que tiene pics, que este es P1 y dale un pic chico. P1, 0. ¿No? La distancia de esto, ¿cuánta es la distancia entre dos pics? Lambda. Muy bien. Lambda. ¿Y cuál es el tiempo que pasa entre dos pics? Periodo. T de periodo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Vamos a asumir que este emisor viaja con velocidad v sub e general. ¿Ya? Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y, ¿qué más? Y vamos a tener un observador, que está por aquí. Es el observador. Observador, que para hacerlo más general, también va con una velocidad v sub 0, ¿ya? Puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya. Entonces, ahora vamos a aplicar todos nuestros conocimientos de cinemática. ¿Ya? Entonces. P1 y P2 tendrían que ser como la función. No. P1 y P2 es punto 1 y punto 2. Punto 1, bien chiquitito para que lo lean. Punto 2. P1 y P2, ¿ya? Entonces, acá tenemos, vamos a tomar el caso unidimensional, ¿ya? Unidimensional, entonces todo se mueve en X tombo. Entonces, si tenemos dos cuerpos, vamos a tener dos cuerpos, uno aquí y otro aquí, en X tombo. Vamos a escribir sus ecuaciones de movimiento. ¿Cómo dice? ¿El emisor está en X0? Sí. No. Este es el emisor. Vamos a tomar el X igual a 0 aquí. ¿Ya? Qué tan chico. El X igual a 0 aquí. Aquí X igual a D, o una distancia D. ¿Ya? Y este es el emisor. Y este es el receptor. Entonces, ecuaciones de movimiento. Hay una cosa que tenían que aprenderse en el curso de primer año, que es la ecuación de movimiento. ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Ah? La ecuación de itinerario. X0 más B0 por T más un medio a T cuadrado. ¿Qué pasaba cuando el tiempo inicial no era 0? Se volvía ¿La difícil. diferencia de tiempo o no? Sí. Bien. Cuando el tiempo inicial es 0, lo que pasa es que aquí vamos a escribir la ecuación de movimiento de ambos tics, que tienen una diferencia de tiempo. Entonces, esto de manera general es así. ¿Ya? Esta es la ecuación de itinerario general.
Ustedes si se dan cuenta, ahí pueden derivarla 2 veces y van a derivarla una vez, le da la velocidad, la derivan 2 veces, le da la aceleración. Aquí no va a haber aceleraciones ya. Entonces, primero, ecuación de itinerario. Del primer piso. Sí, antes de eso, ¿qué quiero buscar? Quiero buscar lo que voy a hacer, lo que quiero calcular es cuál es la longitud de onda que percibe el receptor, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale el tiempo entre cuando le llega el segundo pic y cuando le llega el primer pic, la diferencia de tiempo, ¿ya? Y ese va a ser el periodo. Entonces, la ecuación de itinerario del primer pic, vamos a ponerle x de P1 en función del tiempo, va a ser posición inicial, 0, porque comenzó en el emisor, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la velocidad? B, ¿seguro? El primer pic. ¿Cuál es la velocidad? Yo estoy viendo el pic de sonido, no estoy viendo la persona. ¿Ah? V. Esa es la velocidad del emisor. No, el emisor, a ver, tenemos 3 cuerpos aquí. El receptor, el emisor y tenemos el sonido que emite el emisor. Entonces, ahora estoy viendo la ecuación itineraria del primer pic. El pic 1. El pic corresponde al sonido que se emite. ¿Qué velocidad tiene el sonido? La velocidad del sonido. Sí. En el magma sale como V sub S. El T inicial, colocamos justo el T inicial ahí igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, esto es 7. Y la aceleración también es 0. Así que acá no hay aceleraciones por sacar. Entonces esto me queda al final 7. ¿Estamos bien o no? Estamos bien, ya. Ahora, vamos a calcular, lo que queremos calcular es cuánto tiempo demora en llegar el primer pic al receptor, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Cómo calculo cuánto demoro el primer pic en llegar al receptor? Debe ser igual a 7. ¿Ah? D igual a 7. D igual a 7. ¿Seguro? ¿Está totalmente seguro? ¿Igualar el itinerario de qué? Igualar la ecuación de itinerario a la posición del testimonial, porque si no se Casi. No, todavía no me voy a poner el segundo pic. Quiero que el primer pic llegue al receptor. Pero el receptor también tiene velocidad. Así que no puede ser D. ¿Sumarla? No todavía. Ya. Igualamos la itinerario de ambos, ¿no? Para encontrar el tiempo. Pero primero hay que encontrar el itinerario del receptor. ¿Cuál es? B más velocidad del receptor por P, ¿cierto? Ya. Entonces, como les enseñaron en primer año y como ustedes estudiaron en primer año, en algún tiempo. Tiempo. P igual T asterisco. Se encuentran, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando se encuentran? Las ecuaciones itinerarias son las mismas. Bien. Se ven como adelante. Se ven cruces. ¿Ya? Ya, por lo tanto, de aquí obtenemos que el tiempo en el que se juntan es P asterisco D dividido
C menos BR, ¿cierto? Y aquí me aparece al tiro una cosa extraña. ¿Ven algo extraño aquí? O sea, no es extraño. ¿Ah? Sí, ¿y qué más? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando las velocidades son iguales? Denominador cero. Explota. ¿Y qué significa eso? ¿Ah? Que no sean el factor luz. Pero sí, ya que no son cuatro nunca, ¿cierto? Eso significa que el tiempo es infinito. Significa que la onda nunca va a alcanzar al receptor. Entonces, estas cosas dicen, las fórmulas dicen cosas, y eso es lo que quiero que ustedes hagan en la tarea, ¿ya? No quiero hacer un resultado. Ya, eso con respecto al primer pic. Vamos por el segundo pic. ¿Puedo borrar esto? O no, lo voy a borrar, ¿no? Sí. ¿Qué significa si BR es mayor que C? No se puede. O sea, sí, el origen del tiempo yo lo elegí arbitrariamente. Yo dije aquí es cero. Pero no es que el pasado no haya existido igual, ¿no? Significa que se encontraron antes de que yo eligiera t igual cero. No es que no haya pasado. Pasó ya, pero está. No en un tiempo futuro en el presente. Qué loco. Facilita. Ahora no se lo vamos a hacer. Ya. El PIC 2. La ecuación de itinerario del PIC 2. ¿Qué me puede decir la ecuación de itinerario del PIC 2? Ya, primero, ¿cuánto tiempo pasó para que se metiera el segundo PIC? T. ¿Cierto? Se metió el primer PIC y luego pasó un tiempo T de periodo, pasó un periodo y ahí se metió el segundo PIC. ¿Ya? Pero, ya, pasó un tiempo T. Entonces, ¿cuál es su posición inicial? ¿Es cero? ¿La posición inicial? ¿Estás seguro? Acuérdense, el emisor es el que emite. ¿Seguro que es cero? El emisor tiene velocidad. Hay que saber la del emisor ahora. Oh, qué terrible. No, no es necesario. La emisora es velocidad constante. Fácil. Sí, pero la posición en un tiempo T. A ver, ya sí. Yo pensaba que iba a estar más rápido, pero por ejemplo, el emisor no tiene aceleración y no tenía posición inicial. Por lo tanto, su posición de itinerario era B emisor por T. Entonces, ¿cuánto avanzó T un periodo? B por T, ¿o no? ¿Avanzó B por T? Entonces, justo ahí cuando avanzó B por T, se emite el segundo pic. ¿Ya? Entonces, aquí aparece la velocidad del emisor. ¿Ya? Esa es su posición inicial, del segundo pic. ¿Ya? Y lo mismo. Más C, pero ahora el tiempo inicial de este tipo es distinto de cero. T. Grande, ¿cierto? Menos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Todo bien? Profe, pero ¿Sí? ¿cómo la posición va a ser la velocidad? ¿La velocidad del emisor? Esto es x sub 0. La posición inicial del segundo pic. ¿Ah? Por abajo. Esto manchado, digamos. Esto es x0. Este es el x0 del P2. ¿Ya? Y acá está la velocidad. Este es B. Este es B0 y este es el tiempo. Profe, ¿puede repetir por qué eso es X0? Que no entendí cómo se relaciona con la velocidad del emisor. Inicialmente, aquí está el origen, voy a colocar el origen así. Inicialmente estos están así, el emisor está acá y el receptor está acá. Cuando se emite el primer pic, está así.
¿Ya? Cuando el primer pic llega al receptor, probablemente estén así. Se movieron un poco a la derecha porque están con velocidad. Acá se movieron un tiempo t. ¿Ya? Acá tenemos el tiempo. Y justo cuando le llegó al receptor el primer pic, en un tiempo t, o sea, justo cuando emití en un tiempo t, no, creo que lo dije mal, disculpe. Luego de que pasó, acá se emitió el primer pic, ¿ya? Y antes que se emitiera el segundo pic, pasó un tiempo t grande, ya que es el periodo de la onda. ¿Ya? Entonces, cuando se emitió el segundo pic, la posición inicial cambió, porque no se emite de acá, se emite de donde está el emisor. Y el emisor, como tiene velocidad, avanzó un poco para emitir el segundo pic. ¿Ya? Ahí sí. Ah, vale, vale. Sí, y velocidad por T. Ya, vale. Gracias, profe. Entonces, esa es la... y el receptor. Con el receptor lo mismo. Ahora vamos a ver cómo son las ecuaciones itinerarias para cuando quiere que llegue el segundo pic. Profe. Sí. ¿Por qué el tiempo era diferente? ¿Por qué el tiempo es diferente? Sí, Sí, porque no- el origen del tiempo del segundo pic no es en t igual 0. En t igual, el segundo pic se emite cuando ya pasó un periodo. ¿Ya? Y esta es la ecuación itineraria general. Y este t0 es el origen del tiempo. ¿Ya? Entonces, quedamos. Posición inicial de D más BRT. ¿Cierto que estaba en D? Avanzó una cantidad, avanzó un periodo, ¿cierto? Entonces esa sería su nueva posición inicial. ¿Ya? Y la velocidad. ¿Está bien eso? Sí. BR. ¿Mm? Entonces, N. Claro, lo que pasa es que aquí, a ver, se hace cero porque está bien. N. T prima. T igual T prima. Se juntan. ¿Cierto? Entonces lo igualamos. Me quedaría B de T más C T prima menos T es igual a D de BR. ¿Sí? Porque aquí este término se muere con el D. ¿Ya? ¿Eso está bien? Sí. Sí, creo que sí. Ya. Entonces, despejamos T. Estamos usando todas las unidades matemáticas que tenemos. Esto me queda... Esto está mal. No tiene malas unidades. ¿Ves? Ahí sí. Entonces, esto me quedaría. ¿Ve? Todos los términos que no tienen T los tiro para la derecha. D, C menos CT, pasa más CT. ¿Cierto? Menos BT. Dividido. Y todo lo que tiene T me queda C menos BR. Sí. ¿Cómo? No son tres términos del... Sí, pero es que este se muere con ese. Ya. Entonces, ¿qué falta ahora? Entonces, miren, fíjense. Tenemos el tiempo en el que le llega el primer pic y el tiempo en que le llega el segundo pic. Si nosotros restamos esos tiempos, vamos a obtener cuánto es la longitud de onda, cuánto es el periodo de la onda que él está viendo, ¿cierto?
Entonces, ya estamos. Estamos justitos. Si restamos los tiempos, entonces me queda prima menos T asterisco. ¿Qué es T menos T asterisco? T prima menos T asterisco es el tiempo entre los pics, que vendría a ser el periodo que él ve, ¿ya? Entonces me quedaría D C menos BR más CP, voy a factorizar por T, C menos BE dividido C menos BR menos D dividido C menos BR. Entonces, finalmente, esto me queda C menos BE y C menos BR. ¿Ya? Este vendría a ser como el periodo prima que él está viendo, ¿ya? ¿Está en eso? Y por lo tanto podemos calcular si tenemos el periodo que podemos calcular todo lo demás, ¿no? Calculemos, por ejemplo, la frecuencia. La frecuencia, esta frecuencia es la que se mide en Hertz, es 1 sobre T. ¿Ya? Por lo tanto, la frecuencia prima vendría a ser T por C menos D, BR, 1 sobre T, C menos BR, C menos D. Ya, y fíjense. Esta es la frecuencia inicial, 1 sobre T, ¿cierto? 1 sobre el periodo, pero la frecuencia que le llega al observador es 1 sobre T por otra cosa. ¿Ya? Eso significa que el observador no está escuchando la misma frecuencia que la emisora. Y eso es el efecto Doppler. ¿Ya? Este término va a depender de la velocidad y ese término, la velocidad, son los que van a hacer cambiar la frecuencia que uno siente, escucha del emisor, ¿ya? Y eso es lo que se le llama efecto Doppler, ¿sí? Este cambio de frecuencia que hay debido a las velocidades. ¿Se entendió el efecto Doppler? Sí. Ya. Generalmente para una tarea de siempre, hasta ahí estamos y nos sacamos 7. Pero no, ahora no va a pasar así. ¿Qué hacemos ahora? Esta es la primera parte. Cuando yo trabajo investigando. Si yo publico eso, me van a mandar a la... No, me van a decir, ¿pero qué? Esta cuestión. Entonces, por eso está lleno de palabras un artículo científico. ¿Qué hacemos ahora? Analicemos el resultado. Me quedan 2 minutos. Uno rápido. Sí, rápido. Igual como que estamos lejos de esta zona, escala humana. No, a ver, hagamos así un caso muy fácil. A ver, la velocidad del emisor. El emisor no puede ir a la velocidad del sonido, pero sí el receptor. Así que vas a hacer el receptor va a la velocidad del sonido. Ese es un caso extraño. No, el receptor. Pero eso al revés. Hace cero. No escucha nada. No escucha nada, porque tiene sentido, ¿no? Porque vaya a la misma velocidad que... No sé por qué llega la onda. ¿Ah? No le llega, por eso es cero. Curioso. No, tu supersónico. Curioso. Que si los dos van a la misma velocidad, reciben la misma frecuencia, ¿no? Si los dos van a la misma velocidad, Sí, porque claro, porque no habría... A ver. Sí, efectivamente. No. Sí.
Sí, tienes razón. Porque sería como que estuvieran quietos. Claro, al final son dos sistemas inerciales, ambos están quietos. A ver, ¿alguien me dijo algo? ¿Es debido a las velocidades o a la aceleración? No, a las velocidades. Acá no tenemos ninguna aceleración. Se puede hacer con aceleración, pero si quieres lo haces en tu casa. Lo que pasa es que estamos viendo sistemas, igual un sistema no inercial, más. Generalmente el sonido se mueve, el sonido es tan rápido con respecto a nosotros que cualquier mínima aceleración que tengamos no importa nada el sonido. Cuando hay velocidad, cuando caminamos, pero ya aviones más rápidos y ahí se cambia la cosa. ¿Y qué más podemos sacar? No sé, podemos hacer el caso de cuando B sea el caso, por ejemplo, ¿qué pasa si B igual a 0? ¿Qué pasa si R igual a 0? ¿Qué pasa cuando las velocidades son iguales? ¿Cachai? Y todas esas cosas me gustaría que ustedes lo hicieran en las tareas, ¿ya? Y que me concluyeran ahí. Entonces ahí puedo detectar si dos personas hicieron la misma cosa. Exactamente la misma cosa. Palabras. Las mismas palabras, claro. No, No, pero no es por eso en realidad, es porque por cómo se enseña física en la media, que es aprenderse fórmulas nomás y es súper fome. Bueno, aquí puede seguir siendo fome, pero acá analizamos un poquito más y es lo que se hace siempre, ¿ya? Eso, ¿alguna consulta? Profe, pero ese cálculo es cuando uno va avanzando, van avanzando hacia el mismo sentido, ¿cierto? Que puede ser VR igual negativo. Y lo que pasa es que cuando tú haces algo general, por ejemplo acá en general, cuando tú haces algo general generalmente lo tomas como positivo. Ah, ya. Entonces cuando ya llega al final y quiere analizar, puede decir, si este es menor que 0 pasa tal cosa. Ah, ya. Pero por ejemplo, si el receptor va avanzando hacia al otro sentido, ahí cambiaría un máximo, ¿no? Porque la variación sería como negativa. Ah, ya. Y esto no tiene nada que ver con el boom sónico. Como cuando un avión va tan rápido que sobrepasa. O sea, sí, pues, si acá con los aviones uno puede observar estas cosas. Pero el efecto Mach. no pasa Mach, pero ahí se puede El efecto Mach es otra cosa. Ya, cuando pasa la velocidad el mismo lo escucha. Claro. Muy extraño lo que pasa, como que sale el sonido y se va atrás. Y debe ser por eso se provoca el efecto Mach. No, realmente no. Sí, aparece un cono de sonido y debe ser por eso, porque el sonido del avión no alcanza al avión. Entonces como que empieza para atrás. Una duda que Voy a parar de grabar, chiquillos.